Lo que estás a punto de ver no es solo una historia de la Biblia, es la pieza del rompecabezas que nunca supiste que faltaba. Todos conocemos los grandes nombres: Pedro, Judas, Pilato, Caifás. Pero, ¿qué hay del hombre que vivió entre los muros del enemigo? ¿El sirviente que lo vio todo en silencio? ¿Qué sintió su corazón cuando vio a Jesús ser juzgado injustamente en la misma casa que le daba de comer? Aquí, en Pan de Cada Día, creemos que nuestro alimento espiritual a menudo se encuentra en los testimonios ocultos, en las vidas de aquellos que, como nosotros, no siempre están en primera fila. La historia de hoy es, quizás, una de las más poderosas que hemos compartido. Y por eso, antes de sumergirnos en el Jerusalén de hace 2000 años, si buscas un contenido que de verdad alimente tu espíritu, te invito a hacer 5 cosas muy rápido. Deja un like para apoyar nuestra misión. Suscríbete para formar parte de esta comunidad. Toca la campanita para que no te pierdas ningún estreno. Ve, pensando qué vas a comentar, porque esta historia te va a impactar. Y ten listo el botón de compartir, porque te garantizo que querrás que tus seres queridos también la conozcan. ¿Ya está? Perfecto. Ahora sí, respira hondo. Viajemos juntos en el tiempo para conocer al testigo olvidado. Todos conocemos la historia de la pasión. Hemos escuchado hasta el cansancio los nombres de Pedro, Judas, Pilato y los sumos sacerdotes. Pero, ¿y si te dijera que la narrativa que crees completa tiene un capítulo secreto? Que hubo un testigo silencioso en el corazón mismo de la conspiración, un hombre invisible cuyos ojos aterrados vieron lo que nadie más vio y cuyo corazón sintió el peso aplastante de la traición y la sobrecogedora majestad del silencio. Esta es la historia jamás contada de Malak, el sirviente de Caifás. Una historia que no encontrarás en las páginas de la historia oficial, sino que ha viajado a través de los siglos, susurrada por la fe. Prepárate, porque estás a punto de descubrir el secreto que se ocultaba tras los muros del poder. Un secreto que te demostrará que en cada gran historia siempre hay un testigo olvidado, y que ese testigo, de alguna manera, podría ser tú. Mi nombre es Malak, aunque mi nombre carece de importancia, pues soy uno de los hombres cuya existencia se mide por la utilidad para otros. Durante años, mi mundo entero estuvo confinado dentro de los muros del palacio del sumo sacerdote Caifás. Un mundo de mármol pulido y frío, de pasillos largos y sombríos, donde las conversaciones importantes morían en susurros, y de un constante aroma a incienso costoso que pretendía purificar un aire viciado de intrigas. Mi vida consistía en servir, en ser una sombra eficiente e invisible, en escuchar todo y no decir nada. Conocía el sonido distintivo de los pasos de cada miembro del Sanedrín sobre las losas, el aroma exacto del vino que prefería Anás para relajar su astucia, y el peso opresivo del silencio que caía como un manto justo antes de que se tramaran los destinos de los hombres. En aquellos días, los muros no solo tenían oídos, sino que yo era uno de ellos. Mi lealtad pertenecía a la casa que me daba pan y techo, una lealtad forjada en el acero del miedo y la herrumbre de la costumbre, no en el calor del amor. Creía, por supuesto, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Dios cuyas leyes mis amos decían defender con un fervor teatral, pero mi fe era tan fría y dura como las piedras bajo mis pies. Era una fe de rituales vacíos, de gestos aprendidos y obediencia ciega, una herencia más que una convicción personal. Sin embargo, fuera de aquellos muros de hipocresía, un nombre comenzaba a resonar como un trueno lejano en un día despejado. Un nombre que traía consigo el olor a polvo del camino y el murmullo creciente de las multitudes. Jesús, un profeta de Galilea.
Para mis amos era una espina clavada en el costado del orden establecido. Para el pueblo era el sonido de la esperanza. Yo, desde mi posición de sombra, solo captaba fragmentos, milagros que desafiaban la lógica, palabras que desarmaban a los sabios y una autoridad que no provenía de ninguna escuela rabínica, sino del cielo mismo. ¿Quién era este hombre que podía sanar a los intocables leprosos con un simple toque y calmar las tempestades furiosas con una sola orden? En el secreto de mi alma, mi corazón, un órgano que yo creía dormido y resignado, comenzó a albergar una peligrosa y diminuta semilla de curiosidad. Una curiosidad que, sin saberlo, me estaba colocando en el epicentro de la noche más oscura y la mañana más gloriosa de toda la historia humana. La curiosidad es como una delgada grieta en un muro de piedra. Una vez que aparece, por más pequeña que sea, la luz siempre encontrará una forma de filtrarse, insistente e imparable. Mi grieta personal se abrió gracias a Lía, una de las sirvientas de la cocina, cuyo primo había sido uno de los 5.000 alimentados en la ladera de una montaña con apenas 5 panes y 2 peces. Mientras yo pulía las copas de plata del sumo sacerdote, preparándolas para vinos que sellarían condenas, escuchaba sus relatos en susurros cargados de una emoción pura, casi infantil. Su rostro se transfiguraba al hablar de un Jesús cuya mirada no juzgaba, sino que parecía leer el alma, sanándola con solo posarse sobre ella. Hablaba con los ojos llorosos de asombro de cómo el pan, un pan común y corriente, se había multiplicado en sus manos, un acto no de magia ostentosa, sino de pura y abrumadora misericordia para que nadie, ni el más pobre, se fuera con el estómago vacío. El aroma a pan y pescado de su relato contrastaba brutalmente con el olor a poder rancio de los salones que yo servía. Estas historias chocaban violentamente con las conversaciones que oía en los grandes comedores. Allí, entre hombres vestidos de lino fino y filacterias impecables, Jesús era descrito como un blasfemo, un demagogo, un seductor de masas ignorantes, un peligro mortal para la ley de Moisés y una provocación directa al poder de Roma. Caifás, con su voz resonante que hacía vibrar las copas que yo sostenía, argumentaba con una lógica fría y política que era mejor que un solo hombre muriera por el pueblo a que toda la nación pereciera. Una matemática del poder que no dejaba espacio para el milagro de un pan multiplicado. Así comencé a vivir una doble vida interior. De día era el sirviente obediente, el rostro impasible, asintiendo en silencio a las acusaciones y a los planes siniestros. De noche, en la soledad de mi humilde estera, me preguntaba, ¿podría un hombre que alimentaba a los hambrientos ser un enemigo de Dios? ¿Podría alguien que devolvía la vista a los ciegos querer destruir nuestra nación? La duda, esa terrible y maravillosa duda, se instaló en mi corazón. Era una duda que me aterraba, porque cuestionar a Caifás era cuestionar mi propia existencia, mi seguridad, todo lo que conocía. Pero era también una duda que me llenaba de una extraña y vibrante expectación, un sentimiento que no había experimentado en años. Por primera vez sentía que algo inmenso, algo real y trascendente estaba sucediendo más allá de los muros de mi jaula dorada, algo que olía a pan recién hecho y a divinidad. La noche cayó sobre Jerusalén con un aire pesado, premonitorio, como si la propia atmósfera contuviera la respiración. Era la víspera de la Pascua, y el palacio bullía de una actividad febril, pero bajo la superficie la tensión era palpable, como la cuerda de un arco a punto de romperse. Fui llamado a servir vino en una reunión privada en los aposentos de Caifás. No era una reunión del Sanedrín en pleno, sino un cónclave secreto, de esos donde se toman las verdaderas decisiones que luego se disfrazan de justicia divina. Estaban allí Anás,
el anciano y astuto suegro de Caifás, cuyo poder en la sombra superaba al del propio sacerdote y algunos otros fariseos y saduceos de su círculo más íntimo. Sus rostros, iluminados por la luz parpadeante de las lámparas de aceite, eran máscaras de grave preocupación y sombría determinación. Y entonces fue admitido un hombre. No era un sacerdote ni un escriba. Era un hombre con la mirada inquieta, con el polvo del camino aún pegado a sus sandalias y una tormenta visible en su alma. Su nombre era Judas, uno de los 12 del Galileo. Mientras llenaba su copa, mis manos temblaban tan violentamente que temí derramar el vino. Evitaba su mirada, pero podía sentir el calor febril que emanaba de su agitación. Escuché el tintineo inconfundible de las monedas. 30 piezas de plata que Caifás contó con una lentitud deliberada y cruel, cada moneda cayendo sobre la mesa de madera pulida con un sonido metálico, agudo y final. El precio de un esclavo, el precio de la traición. Nos lo entregarás esta noche, dijo Caifás, su voz sin emoción, como la de un mercader cerrando un trato. Lejos de las multitudes, en el huerto donde suele orar. Judas asintió, sus labios apenas moviéndose pálidos y secos. Bebió el vino de un solo trago, como si quisiera apagar un fuego interior o ahogar una voz que le gritaba desde dentro. Al salir, su hombro rozó el mío. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, como si hubiera tocado a un fantasma, a un hombre ya muerto en vida. Aquella noche, en la opulencia de la casa del sumo sacerdote, comprendí una verdad terrible. El mal no siempre grita con furia. A menudo susurra en salones bien decorados, usa la lógica como coartada y paga con plata brillante. Se le había puesto precio a un hombre. O quizás, como mi corazón comenzaba a sospechar con un terror creciente que me helaba la sangre, se le había puesto precio al mismo Dios. El arresto se ejecutó con una eficacia brutal y silenciosa, como una coreografía del mal perfectamente ensayada. Cuando los guardias del templo trajeron a Jesús al patio del palacio, la noche ya estaba cerrada y fría. Yo observaba desde una galería superior, oculto en las sombras, mi corazón latiendo contra mis costillas. No lo trajeron como a un criminal común que grita, maldice y se resiste. Lo trajeron en medio de un silencio que era más ruidoso y acusador que cualquier clamor. Sus manos estaban atadas firmemente a su espalda, su rostro mostraba la profunda tristeza de la traición en el huerto, pero no había ni una pizca de miedo en sus ojos. Había una calma, una soberanía que desarmaba y enfurecía a sus captores. Lo llevaron ante Anás primero y luego ante Caifás y los miembros del Sanedrín que habían sido convocados a toda prisa en mitad de la noche. La escena era un caos controlado, una farsa de juicio iluminada por la luz danzante y siniestra de las antorchas. Falsos testigos se adelantaban, uno tras otro, recitando sus lecciones mal aprendidas, contradiciéndose, tropezando con sus propias mentiras. Acusaban a Jesús de amenazar con destruir el templo, de blasfemar, de prohibir pagar tributo al César, de proclamarse rey. A cada acusación, a cada mentira, Jesús respondía con el arma más desconcertante y poderosa de todas, el silencio. Un silencio majestuoso, paciente, lleno de una autoridad que pesaba en el aire. No era el silencio del culpable que no sabe qué decir, sino el silencio de quien sabe una verdad tan grande que las palabras humanas son insuficientes para contenerla. Su silencio era un espejo que reflejaba la fealdad de sus acusadores. Caifás, cada vez más frustrado por esa calma inquebrantable, se levantó de su trono, su túnica púrpura arremolinándose a su alrededor. Como una tormenta, se paró frente a Jesús, tan cerca que sus rostros casi se tocaban. «Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios», gritó, su voz resonando en todo el salón.
Y entonces Jesús habló. Su voz no fue un grito, sino serena y firme, cortando el aire como una espada de luz. Tú lo has dicho. Y añadió, con una promesa que era a la vez una sentencia para ellos. Y yo les digo que, a partir de ahora, verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Fue entonces cuando el infierno se desató. Caifás, en un arrebato de ira teatral, rasgó sus vestiduras. «¡Ha blasfemado!», exclamó. «No necesitamos más testigos. ¿Cuál es su sentencia?». Y como una jauría de lobos que finalmente recibe el permiso para atacar, todos gritaron a una voz: «¡Es reo de muerte!». Mientras el falso juicio se consumaba dentro, el patio exterior se había convertido en un escenario de cobardía, miedo y negación. Los guardias y algunos sirvientes se habían reunido alrededor de una hoguera para protegerse del frío cortante de la madrugada. Un frío que parecía nacer no del clima, sino del mal que se gestaba en el palacio. Yo bajé, con el pretexto de buscar más leña, pero en realidad una fuerza invisible, una mezcla de pavor y fascinación, me impulsaba a observar, a ser testigo. Entre el grupo reconocí a uno de los seguidores más cercanos del Galileo, el pescador, el que llamaban La Roca, Pedro. Su rostro estaba tenso, intentando pasar desapercibido, un gigante tratando de hacerse pequeño. Fue entonces cuando Lía, la misma sirvienta de la cocina, se le acercó. «Tú también estabas con Jesús el Galileo», dijo ella, con más curiosidad que malicia. Pedro, sobresaltado, lo negó de inmediato con la voz ahogada. «Mujer, no sé de qué hablas». Se alejó del calor del fuego, como si las llamas lo acusaran, pero otro lo señaló. «Este es uno de ellos». Su acento lo delata. La negación de Pedro fue más vehemente esta vez, jurando que ni siquiera conocía al hombre. Mi corazón se encogió. ¿Era este el mismo hombre que, según se decía, había caminado sobre las aguas por la fe? ¿La roca sobre la que el maestro iba a edificar su comunidad? La tercera acusación vino de un grupo, y esta vez Pedro explotó en un torrente de maldiciones, jurando por el cielo y la tierra: «No conozco a ese hombre». Y justo en ese instante, el canto agudo de un gallo rasgó el silencio de la noche. En ese preciso momento, como si el cielo y la tierra estuvieran sincronizados en una tragedia, los guardias sacaban a Jesús del salón del Sanedrín para llevarlo a su celda. Sus caminos se cruzaron. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Jesús, con el rostro golpeado, la mejilla hinchada y la dignidad intacta, se giró y miró a Pedro. No fue una mirada de ira ni de decepción. Fue una mirada de infinita tristeza, de abrumadora compasión, una mirada que lo sabía todo y que a pesar de todo amaba. Vi cómo esa mirada quebrantaba a Pedro por completo. La roca se deshizo en un instante, como si fuera de arena. Salió del patio corriendo, su rostro bañado en lágrimas, ahogado por sollozos que parecían desgarrar su alma. Esa noche entendí que la peor traición no es la del enemigo declarado, sino la del amigo que tiene miedo, y que la mirada de Cristo tenía el poder no solo de sanar a los leprosos, sino también de hacer llorar a las rocas. Con las primeras y frías luces del alba, llevaron a Jesús ante el poder de Roma. Yo lo seguí, una sombra anónima mezclada entre la turba, movido por la curiosidad y una creciente sensación de pavor. El pretorio de Poncio Pilato era un lugar que imponía respeto y miedo, un trozo de la arrogancia de Roma en el corazón de Judea. Pilato, un hombre pragmático, cínico y hastiado de las interminables, y para él, absurdas disputas religiosas de los judíos, interrogó a Jesús. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó casi con desdén, mirando a ese hombre ensangrentado. La respuesta de Jesús lo desconcertó por completo. «Mi reino no es de este mundo». Pilato no encontró culpa en él.
Vio a un hombre inocente, un místico, quizás un loco, pero no una amenaza para el César. Intentó liberarlo, apelando a la costumbre pascual de soltar a un prisionero. Ofreció a la multitud la elección entre Jesús y un conocido asesino y sedicioso llamado Barrabás. Pero mis amos, Caifás y los suyos, habían hecho su trabajo durante la noche. Habían azuzado a la multitud, transformando a los peregrinos de la Pascua en una turba sedienta de sangre. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!», gritaban. Sus voces eran un monstruo de 1000 cabezas, un rugido irracional y terrible. Pilato, el poderoso gobernador, el representante del imperio, se rebeló como un cobarde. Se lavó las manos en un gesto teatral que lo condenaría por toda la eternidad, y se los entregó. Fue entonces cuando presencié la coronación más cruel y grotesca de la historia. Los soldados romanos, aburridos y brutales, llevaron a Jesús al patio. Para burlarse de su supuesta realeza le tejieron una corona, no de oro, sino de las ramas espinosas que crecían en los muros. Se la clavaron en la cabeza con saña y la sangre comenzó a correr por su rostro, mezclándose con el sudor y la saliva de los que lo escupían. Le pusieron una caña como cetro y una vieja túnica púrpura de soldado como manto. Se arrodillaban ante él en una parodia grotesca, riendo a carcajadas. «¡Salve, rey de los judíos!». Yo miraba desde lejos, con el estómago revuelto y el alma encogida. Aquellos hombres creían que estaban humillando a un simple prisionero. Pero yo, en mi corazón, comencé a ver la terrible verdad. Vi a un rey verdadero, cuya majestad no residía en un trono, sino en su infinita capacidad de soportar el odio con un amor silencioso. Vi una corona que, aunque hecha de espinas, era más real que todas las coronas de oro y gemas del mundo. El camino hacia el Gólgota era un espectáculo de horror y fascinación morbosa. La vía dolorosa. Nunca un nombre había sido tan dolorosamente acertado. Jesús avanzaba, o más bien se arrastraba, bajo el peso insoportable del madero. El patíbulo, la viga transversal de la cruz, le despellejaba los hombros ya destrozados por la flagelación. Cada paso era una agonía visible, cada respiración un esfuerzo sobrehumano. La multitud se agolpaba a los lados. Algunos gritaban insultos, otros miraban con una curiosidad vacía y morbosa, y unos pocos, muy pocos, lloraban en silencio, sus rostros ocultos por el pudor de su dolor. Yo era parte de esa masa anónima, siguiendo a una distancia prudencial, con el corazón hecho un nudo apretado. Quería apartar la vista, huir de tanta brutalidad, correr y esconderme en el palacio, pero no podía. Había algo en su sufrimiento que me atraía, que me interpelaba. No era el sufrimiento de una víctima resignada, sino el de alguien que caminaba con un propósito que mi mente no podía comprender, pero que mi alma intuía. En una de las caídas, cuando el madero lo aplastó contra el polvo del camino, pensé que no se levantaría más. Los soldados lo golpearon con las astas de sus lanzas para que se pusiera en pie, y entonces la vi. En un recodo del camino, abriéndose paso entre la gente con una dignidad silenciosa y regia, estaba su madre, María. Sus miradas se encontraron. No necesitaron palabras, pues su comunicación trascendía el sonido. En los ojos de la madre había un océano de dolor, un dolor que solo una madre que ve a su hijo torturado puede conocer. Pero no había desesperación ni rabia, había un amor inquebrantable, una compasión que parecía compartir el peso físico de la cruz. En los ojos de Jesús, por un instante, vi un destello de ternura, un reconocimiento de ese amor puro que lo había acompañado desde el pesebre. Fue un momento sagrado en medio del caos, un instante de pura humanidad y divinidad entrelazadas. La madre no podía detener la crucifixión, pero su presencia era un bálsamo, un «estoy aquí contigo».
hasta el final, que valía más que todos los ejércitos del mundo. En ese momento entendí que el amor más grande no es el que evita el sufrimiento, sino el que se queda a nuestro lado en medio de él. La fortaleza indecible de esa mujer me dio el valor para seguirlo hasta el final. Llegamos al lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera, un montículo desolado y ventoso fuera de las murallas de la ciudad. El aire estaba impregnado de muerte y desesperanza. Lo despojaron de sus ropas con crueldad, arrancando trozos de piel pegados a la tela y reabriendo todas sus heridas. El sonido del martillo clavando el metal en la madera y en la carne viva es un sonido que nunca, nunca me abandonará. Es el sonido de la humanidad crucificando a su Creador. Lo levantaron en alto, entre dos ladrones. El cielo pareció oscurecerse en pleno día, como si la misma creación estuviera de luto por su Señor. Y desde la agonía de la cruz, Él habló 7 veces. No fueron gritos de venganza ni lamentos de autocompasión. Fueron palabras que partieron la historia en dos y sacudieron los cimientos del mundo. La primera fue de perdón incomprensible. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonando a sus verdugos, a la multitud, a Caifás, a mí. Luego, una promesa de esperanza al ladrón arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Una promesa de misericordia que borra cualquier pasado hasta el último aliento. Confió a su madre y a su discípulo amado el uno al otro. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Creando una nueva familia, la iglesia, al pie de la cruz. Después, el grito de abandono que contenía toda la soledad humana. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un grito que nos unía a Él en nuestra propia oscuridad, en nuestros propios desiertos. La sed física que revelaba una sed más profunda. Tengo sed. La sed de almas, la sed de nuestro amor, la declaración de victoria, no de derrota. Todo está consumado. Su misión de amor redentor estaba completa. Y finalmente, la entrega total, la confianza absoluta. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con un último suspiro, inclinó la cabeza y murió. La tierra tembló violentamente, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y un centurión romano, un pagano, golpeándose el pecho conmovido, declaró lo que los sacerdotes se negaban a ver. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Yo caí de rodillas, el polvo del Gólgota mezclándose con mis lágrimas. No había visto la muerte de un criminal. Había presenciado el nacimiento de la salvación. Los 2 días que siguieron a la crucifixión fueron de un silencio denso, pesado, antinatural. Jerusalén celebró la Pascua, pero en el palacio de Caifás el ambiente era extraño. Había una fachada de triunfo forzado, pero por debajo corría un río de inquietud. Se habían deshecho del problema, pero el temblor de tierra y el velo rasgado habían dejado una marca de temor supersticioso en muchos corazones. Los soldados que habían custodiado la cruz contaban historias extrañas en voz baja sobre la oscuridad y las apariciones, y Caifás había tenido que sobornarlos generosamente para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Yo cumplía mis deberes de forma automática como un autómata. Mi mente y mi espíritu estaban en otra parte. Estaban en esa tumba nueva, prestada, sellada con una piedra enorme y custodiada por guardias romanos. Un sepulcro que contenía el cuerpo del hombre que me había mirado con amor y había muerto perdonando. Sentía un vacío inmenso, una desolación total. La esperanza que había comenzado a florecer en mí había sido brutalmente crucificada junto con él. Todo había terminado. La lógica del poder había ganado. Caifás estaba en su trono, Roma en su pretorio y Jesús en su tumba. El tercer día, el primer día de la semana, llegó con una luz pálida y temblorosa. Y con la luz llegó el rumor. Comenzó como un susurro incrédulo entre las sirvientas.
que habían ido al mercado. La tumba está vacía. La piedra ha sido removida. Al principio lo descarté como un chisme, el delirio de mujeres afligidas por el dolor. Pero el rumor creció, se convirtió en una ola imparable. Llegaron noticias de que María Magdalena, llorando en el huerto, había hablado con él. Dijo que lo había confundido con el jardinero hasta que él la llamó por su nombre. ¡María! El pánico se apoderó del círculo íntimo de Caifás. Se redoblaron las amenazas, se esparció con más fuerza la historia del cuerpo robado. Pero la historia no tenía sentido. ¿Cómo unos pescadores aterrorizados y escondidos podrían haber vencido a una guardia romana de élite? Yo estaba atrapado entre el escepticismo de mis amos y una chispa de esperanza tan loca, tan audaz, tan imposible, que apenas me atrevía a reconocerla. ¿Podría ser? ¿Podría la muerte no tener la última palabra? El silencio del sepulcro había sido roto, no por el sonido de un cuerpo robado, sino por el estruendoso rumor de una aurora imposible. Esa misma tarde, abrumado por la confusión y una desesperación que no podía nombrar, pedí permiso para salir del palacio. Necesitaba aire, necesitaba escapar de la atmósfera sofocante de mentiras y miedo. Caminé sin rumbo por las calles menos transitadas de Jerusalén, callejones estrechos y olvidados, donde el sol apenas penetraba. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Estaba vacío el sepulcro. ¿Había hablado realmente con María Magdalena? ¿O era todo una cruel alucinación, el último eco de una esperanza muerta? Me senté en el escalón de una puerta, escondiendo mi rostro entre mis manos. Me sentía más solo que nunca en toda mi vida. Era solo un sirviente, un don nadie atrapado en la periferia de una historia demasiado grande para mí. Recé, pero mi oración era un gemido silencioso, una súplica que nacía de lo más profundo de mi nada. Señor, si eres real, si estás vivo, muéstrame una señal. No soy digno, no soy un apóstol, ni siquiera fui tu amigo. Soy solo un cobarde que observó desde las sombras, pero mi alma te necesita. Fue entonces cuando sentí una presencia a mi lado. No escuché pasos, no hubo ningún sonido. Simplemente alguien estaba allí. Una quietud y un calor llenaron el aire frío del callejón. Levanté la vista, esperando ver a un mendigo o a un guardia, y lo vi. Estaba de pie, su figura recortada contra la luz dorada del atardecer. Llevaba ropas sencillas de viajero. Sus manos y sus pies mostraban las marcas inconfundibles de los clavos, pero no eran heridas sangrantes, sino cicatrices gloriosas como joyas forjadas en el fuego del sufrimiento. Su rostro era el mismo que había visto en el juicio, pero ahora irradiaba una paz que contenía toda la alegría del universo. No me dijo nada, no necesitaba hacerlo, simplemente me miró. Y en su mirada vi la misma compasión que le había mostrado a Pedro, pero esta vez era para mí. Vi reconocimiento, perdón incondicional y un amor tan inmenso, personal y directo, que disolvió en un instante todo mi miedo, toda mi duda, toda mi indignidad. Se sintió como un segundo y como una eternidad. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, se fue. Me quedé solo en el callejón, pero ya no estaba solo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de un hombre que había nacido de nuevo. El testigo olvidado había tenido su propio encuentro. A la mañana siguiente, entré en los aposentos de Caifás por última vez. Coloqué mi librea de sirviente doblada cuidadosamente sobre su mesa de caoba. No dije una palabra. No era necesario. Mi renuncia no era un acto de rebeldía, sino de liberación. Salí del palacio, dejando atrás los muros de mármol, el miedo y la seguridad de una vida que ya no era la mía. Ya no era Malak, el sirviente de Caifás. Era Malak, el testigo del resucitado.
No me uní a los 12. Mi llamado era diferente. Ellos eran los leones, los que predicarían en las plazas y ante los reyes. Mi apostolado sería más silencioso, más humilde. Me establecí como un humilde artesano, un tejedor de cestas. Y en la quietud de mi trabajo, en el movimiento rítmico de mis manos entrelazando las fibras, me convertí en un apóstol del silencio. Cuando la gente venía a comprar mis cestas, a menudo hablábamos. Hablábamos de sus luchas, de sus miedos, de sus esperanzas, y cuando encontraba un corazón abierto, un alma sedienta, yo compartía mi historia, no como un predicador que da un sermón, sino como un amigo que comparte un tesoro. Les hablaba de un rey que llevaba una corona de espinas. Les hablaba de un silencio que era más poderoso que cualquier acusación. Les hablaba de una mirada que podía quebrar y reconstruir un corazón en un instante. Y les hablaba de un encuentro en un callejón solitario que demostraba que su amor no es solo para los importantes, para los santos y los profetas, sino para los olvidados, para los que se esconden en las sombras. No busqué fama ni reconocimiento. Mi alegría era ver cómo esa pequeña semilla de fe que yo plantaba comenzaba a crecer en los demás. Comprendí mi propósito. No todos estamos llamados a ser la voz que resuena desde el púlpito. Algunos estamos llamados a ser el eco que susurra en el corazón de una persona a la vez. Mi vida se convirtió en un tapiz tejido con los hilos de la gratitud. Cada cesta que tejía era una oración. Cada nudo un acto de amor, cada venta una oportunidad para dar testimonio de aquel que me había encontrado en mi miseria y me había dado una nueva vida. Ya no era invisible porque vivía a la luz de su mirada. La historia de Malak no terminó en las calles de Jerusalén. Ha viajado a través de los siglos en el susurro del Espíritu para llegar hasta ti, hoy. Tal vez, mientras escuchabas, sentiste una conexión con Él. Tal vez tú también te has sentido como un espectador de tu propia vida, un sirviente de tus miedos, de tus rutinas, de las expectativas de los demás. Tal vez has observado la fe desde lejos, desde las sombras, creyendo que los milagros y los encuentros divinos son para otros, para los santos, para la gente mejor que tú. La historia de Malak existe para decirte una verdad fundamental. A Dios no le importan los títulos ni las posiciones. Él ve el corazón. El gatillo mental más poderoso no es la curiosidad ni la urgencia, sino el de la pertenencia. Jesús no vino solo por los 12, vino por cada alma solitaria, por cada corazón que duda, por cada testigo olvidado. El encuentro de Malak en ese callejón no fue un evento aislado. Es una promesa, es la promesa de que en tu momento de mayor soledad, de mayor confusión, cuando sientes que no eres digno, Él puede hacerse presente. Quizás no de forma visible, pero sí en la paz que recibes después de una oración, en la palabra de aliento de un amigo, en la belleza de la naturaleza, o en el profundo silencio de tu corazón durante la consagración en la Santa Misa. Él sigue buscando a los suyos en los callejones de la vida. El testigo olvidado al final eres tú. Tú que estás viendo este video con tus propias luchas y anhelos. La pregunta que esta historia te deja no es si Dios es real o si Jesús resucitó. La pregunta es, ¿estás dispuesto a salir de tu propio palacio, de tu zona de confort, para buscarlo? ¿Te atreves a susurrar tu propia oración en tu callejón solitario? Porque Él está esperando para mirarte, y su mirada lo cambia todo. Si la historia de Malak ha tocado tu corazón, compártela. Hay muchos testigos olvidados que necesitan escucharla, y déjanos un comentario. ¿En qué momento de tu vida has sentido la mirada de Jesús? Suscríbete para más historias que alimentan el alma, porque la tuya es la próxima historia que Él quiere transformar.
Que la paz del Señor resucitado esté siempre contigo.